Tengo un tema para compartir con usted hoy. Además, quiero anunciar que el próximo domingo vamos a tener Santa Cena con los hermanos acá de San José, por supuesto. En San Ramón ya lo hacemos allá en el templo, pero el próximo domingo vamos a tener Santa Cena para que usted vaya comprando los elementos que necesitamos y que podamos disfrutar ese rato lindo de tener Santa Cena, si Dios así nos lo permite. Quiero compartir un tema con usted. Vamos a correr porque tengo la intención de compartir un tema que requiere un poco de tiempo. Entonces, vamos a correr. Busque un lugar algo donde anotar para que le quede, bueno, en todo caso ahí queda, entonces, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, usted puede buscarlo cuando usted así lo quiera o lo necesite. El tema que quiero compartir con usted hoy es ¿y por qué yo? Y no es, ¿y por qué yo? No es ese, ¿y por qué yo? Hay formas de verlo. No se trata de, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Verdad? No, el tema es, ¿y por qué yo? Solemos usar seguro usted ha escuchado muchas veces esta frase, ¿verdad? De pronto hasta la hemos usado nosotros, esta frase, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no fulano? ¿Y por qué solo a mí? Ok, casi siempre que usamos esta frase es cuando pensamos que lo que está pasando es injusto. Que cuando tenemos la idea que lo que está sucediendo es injusto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Nosotros queremos hoy verlo de otro ángulo, queremos verlo diferente, ¿verdad? Verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque esa es la idea que tenemos y que usted pueda recibir una bendición de parte de nuestro Dios. Vamos a comenzar diciendo que la vida se compone de extremos, de extremos. Es como la montaña rusa. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, hoy estamos abajo, mañana estamos arriba. Es que esa es la vida, así funciona. Hoy estamos gozando de tremenda bendición y puede ser que mañana entremos en un estado que no es de tanta bendición. Puede ser que hoy estemos pasando un tiempo amargo, un tiempo difícil y mañana sale el sol otra vez. Y disfrutamos de nuevo en la vida y la luz de la vida. Así funciona. Es como una montaña rusa, hoy arriba, mañana abajo, hoy abajo, mañana arriba, y así es como funciona la vida. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de esa verdad. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de esa verdad. Nos enteramos de esa verdad. La Biblia, como palabra de Dios, nos deja ejemplos de esta verdad. San Juan capítulo 5, verso 3, ese no es el tema que hoy vamos a usar como fondo, pero nos habla de una historia
muy interesante, siguiendo con el ejemplo de la vida como extremos. En Jerusalén hay una fiesta. Hay una fiesta. Jerusalén, mucha gente está alegre, divirtiéndose, riéndose y disfrutando la vida, pero en una esquina de Jerusalén hay gente enferma. Hay gente acostados en una cama, no puede levantarse. Hay gente sufriendo porque la enfermedad trae consigo el dolor, el sufrimiento, la zozobra, y todo este tipo de cosas que vienen en el paquete de la enfermedad. Los extremos. En tanto unos, por un lado, están riendo, están disfrutando, están en fiesta, están comiendo y están de fiesta. En una esquina hay personas sufriendo. Esa es la vida. En Marcos capítulo 4, verso 10, la historia que conocemos del ciego Bartimeo. En tanto uno van por el camino con el maestro y van muy contentos, felices porque pueden hacerlo con toda la libertad. Hay otro que está en la ribera del camino. No puede moverse porque es ciego. No sabe qué está pasando por su propia vista, solo sus oídos le están ayudando. Está en la oscuridad. Otros disfrutan, pero él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo porque está ciego. Es la vida otra vez en extremos. Cuando leemos la historia del cojo, capítulo 3 de Hechos, la historia de aquel hombre que estaba sentado a la puerta del templo. La gente pasaba a alabar a Dios al templo adentro y él no podía, estaba afuera, estaba a la puerta porque no podía moverse, porque no tenía la habilidad que otros sí tenían. Es la historia otra vez. Y no solo pasó en aquellos tiempos, sino que hoy también pasa lo mismo. Es más, en una misma casa, en una misma familia, puede ser que haya personas disfrutando hoy un buen desayuno, más tarde un buen almuerzo, y hay otro en la cama que no puede moverse, que está en la parte baja de la montaña rusa. ¿Qué tenían en común estas personas que acabo de mencionar? ¿Qué tenían en común? Que todos estaban en la parte baja de la montaña rusa. Que todos estaban pasando tiempos de amargura, tiempos de miseria, si podemos usar el término, tiempos de dolor. Todos estaban pasando momentos tristes. Eso tenían en común estas personas. Puede ser, y lo dije hace un minuto, que haya alguien escuchándonos esta mañana que está pasando exactamente lo mismo, que está pasando por un tiempo de amargura, por un tiempo de dolor. Lo hemos pasado, pero tenemos una oportunidad.
una oportunidad. Cristo visitó a estas personas y ellos fueron sanados. ¿Sabe qué tenían en común estas personas después que fueron sanos? Que todos agradecían a Dios, que todos alababan y honraban el nombre de Dios, y que lo hacían con libertad, lo hacían con libertad. La vida es así, la vida se compone de extremos. Hoy estamos bien, mañana puede ser que no. Hoy usted se encuentra tal vez en una condición difícil. Permítame decirle que hay un Dios todavía en los cielos y aquí con nosotros, que vive y reina y que aún hace milagros. Y que aún puede hacer milagros y que aún quiere hacer milagros. Pero nos falta un ejemplo más. Un ejemplo más que es el pasaje donde yo quiero fundamentar mi predicación esta mañana. Capítulo 7 del libro de Lucas. Quiero que lo busque, búsquelo por favor. Búsquelo por favor. Capítulo 7, el libro de Lucas, del verso 36 en adelante. Esta es la historia de dos personas en extremos de la vida. Quiero que leamos, por favor. Dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Note por favor, uno de los fariseos, ¿verdad? Todavía no había llegado el tiempo donde eran tan hostiles contra el maestro. No había llegado la hora donde odiaban tanto al maestro los fariseos. Y en ese tiempo uno de ellos lo invitó a su casa. Lo invitó a que fuera a su casa a comer con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús llegó, entró, se sentó a la mesa porque a eso había sido invitado, a comer con el fariseo. Ahora, note por favor lo que sucede en este caso. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás, este es un punto importantísimo. Y estando detrás, más tarde vamos a volver acá para darle una pasadita, una repasadita a esto, porque es muy importante. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el aceite. Este es un cuadro bellísimo. Es un cuadro de adoración de una persona que está adorando a Dios.
Cualquiera, y anote esto que voy a decirle porque más tarde vamos a retomarlo. Cualquiera persona que conoce de Dios se sentiría alegre por todo lo que está pasando. Pero note usted lo que pasó con el fariseo. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Note usted, por favor, porque este es un asunto muy interesante de lo que hoy queremos compartir con usted. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Tengo algo que decirle, Simón. Y Simón le dijo: di, maestro, di lo que tengas que decir. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno le debía 100,000 colones y otro solo le debía 5,000 colones. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. El acreedor les dijo: ok, ustedes no tienen con qué pagar, yo no voy a ser tan ingrato de cobrarles, les perdono la deuda y a partir de hoy ya no tienen problemas conmigo. Di pues, dígame usted, ¿cuál de ellos amará más? ¿Cuál de ellos agradecerá más lo que el acreedor hizo? Respondiendo Simón le dijo: yo pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, note usted esta frase: rectamente has juzgado. La palabra rectamente has juzgado, esta frase tiene un significado mucho más profundo que el que nosotros solemos darle. No donde, como en otros casos, sabiamente has contestado. No. Le dice: rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado, porque así debería ser. Porque así es como debería ser. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Usted ve, Simón, lo que está pasando? ¿Tú entiendes lo que está pasando? Eres un fariseo, un maestro de la ley. ¿Usted entiende lo que está sucediendo, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era costumbre judía. Era costumbre judía que cuando alguien llegaba a nuestra casa, uno debía por lo menos darle agua para que se lavase los pies. La costumbre era que los anfitriones le lavaran los pies a los invitados. Yo llegué a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso. No me recibiste como un beso, como maestro que soy y como invitado que soy. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que sus muchos, si estaríamos aquí en la congregación, le diría, repita conmigo, muchos, sus muchos. Más tarde vamos a hablar un poquito de eso. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Voy a hacer abrir un paréntesis aquí para decirle algo. El cristianismo es sencillo, muy sencillo. Los cristianos hemos complicado el cristianismo. El cristianismo es sencillo. Amarás al Señor. Amaos los unos a los otros. Usted recuerda, yo quiero leer esto, quiero leerlo, porque es importante para mí que lo leamos. Deuteronomio capítulo 6. Busque por favor allá donde usted se encuentre, aquí si está conmigo, busque Deuteronomio capítulo 6. Es importante que lo busque. Si no, anótelo por ahí. Capítulo 6 de Deuteronomio. El verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era el mandamiento en el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Marcos. Vaya conmigo a Marcos, por favor, porque aquí encontramos algo muy interesante que si usted lo lee rápido no lo ve. Hay que leerlo despacio. El capítulo 12 del libro de Marcos, el verso 30. Perdón. Leo para usted. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora encontramos a Cristo hablando del verso de Deuteronomio capítulo 6, solo que le hace un agregado. Solo que le hace un agregado. Un agregado que hay veces pasamos por alto, pero este agregado cambia todo el panorama. Le agrega a Cristo y con toda tu mente. Eso no está en
en el verso de Deuteronomio, no habla de la mente. Pero Marcos habla, Cristo está hablando en Marcos y le hace un agregado importante. Y con toda tu mente. ¿Sabe usted por qué? Porque es en la mente donde nace la idea, donde nace la curiosidad de los seres humanos de buscar de Dios. Es en la mente donde nace la idea. Es en la mente donde nace la idea de, imagínense que aún la curiosidad. Mucha gente hoy son cristianos verdaderos, cristianos ungidos, porque un día tuvieron la curiosidad. Voy a leer la Biblia. Voy a ir a la iglesia evangélica. Voy a oír a ese pastor hablar. Y fue en la mente donde nació la idea, la curiosidad de conocer de Dios, de saber algo de Dios. Por eso Cristo agrega esta pequeña pero con grandísimo significado, con toda tu mente. Por supuesto que hay mucho más que hablar de eso, pero solo quería mencionar el hecho de que el cristianismo es sencillo. El cristianismo es muy sencillo, solo que los cristianos hemos complicado. Le hemos puesto un montón de obstáculos a cualquiera que quiera seguir a Dios. Cualquiera que quiera seguir a Cristo, hemos puesto un montón de obstáculos. Tal vez un día podamos hablar de obstáculos para seguir a Cristo, cuando debe ser tan sencillo. Ama a tu Dios y ámense unos a otros. Amar a Dios para muchos es más fácil. ¿Sabe usted por qué? Porque pueden decir que aman a Dios, pero amarnos unos a otros tenemos que demostrarlo. Entonces se complica. Permítame, por favor, entremos en este tema. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Aquí tenemos en esta historia los extremos de la vida. Un hombre religioso. Un hombre que había consagrado su vida a ser religioso y se había dedicado a eso. Una mujer que no le importa la religión, una mujer que no le interesa la religión. Un hombre que enseñaba valores. Una mujer que se encargaba de desbaratarlos. Un hombre que creía que lo tenía todo. Un maestro de la ley, un hombre que guarda los mandamientos de Dios, un hombre de la clase alta, un hombre que todo lo tiene, pero una mujer que sabe. Es que no es lo mismo creer que saber. Una mujer que sabe
que no tiene, a la verdad, algo importante en su vida, que no tiene algo que valga la pena, que no tiene algo que pueda ofrecer. Y encontramos la historia, imagínense. Hay preguntas que no podemos resolverlas, que no podemos contestarlas. Posiblemente este fariseo estaba muy enojado con los porteros de su casa, que habían dejado entrar a esta mujer a su casa. ¿Cómo entró? Se descuidaron los que estaban cuidando la entrada y ella usó la astucia para entrar a la casa del fariseo. No se sabe. El punto es que usted conoce, ya conocemos la historia. Ella entró a la casa y por detrás, y esto es muy significativo, ¿sabe usted por qué por detrás? Porque sentía vergüenza de hacerlo siquiera de lado. Sentía vergüenza de hacerlo de frente. Y lo hizo por detrás. Porque era una mujer que para ella no valía nada o valía muy poco. Estaba pensando mientras escribía algunas notas, y aquí es donde nace el tema. ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Estaba pensando, ¿qué hace que una mujer o que una persona se comporte de esa manera? ¿Qué hace que una persona se comporte de esa manera como se comportó esta mujer? ¿Qué hace que una persona llegue a la iglesia y pase todo el servicio con las manos levantadas, y mientras levanta sus manos está llorando y sus lágrimas surcan su rostro? ¿Qué hace que eso pase? ¿Qué es lo que hace que una persona llegue al templo y se postre y pase todo el servicio postrada, llorando delante de Dios? ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Yo puse aquí 3 respuestas por lo menos a esta pregunta, y usted me da la oportunidad de compartirlas con usted. Pero más tarde debemos de compartir también y de respondernos qué hace que una persona como este fariseo se comporte de esa manera. ¿Qué es lo que hace una persona que supuestamente conoce a Dios se comporte de esta manera? Deme la oportunidad de responder estas preguntas, por favor. ¿Qué hizo que esta mujer actuara de esta forma? Era una forma ilógica, una forma loca, irrespetuosa para muchos. Llegar, postrarse y llorar de tal forma que regaba con sus lágrimas los pies del maestro y luego los enjugaba con sus cabellos. ¿No le parece a usted una actitud
fuera de toda lógica, de toda lógica, de todo acto de una mente pensante. ¿Qué locura? ¡Qué tontera! ¿Qué hizo que esta mujer hiciera eso? La primera respuesta para mí es una gran necesidad de ayuda. Una gran necesidad de ayuda. Vamos a ver, escúcheme por favor. Usted que está allá en no sé en qué lugar, pero en su casa, en su carro, en qué sé yo, donde quiera que usted se encuentre, por favor permítame manejar esto de esta forma. Pregunta: ¿alguna vez usted ha sentido tanta necesidad de ayuda que hace actos que no son muy inteligentes? Actos que escapan a la inteligencia. Como cuando uno pierde a alguien, a un niño. Hace ya muchos años nosotros fuimos al parque de diversiones y se nos perdió una de nuestras hijas. Tenía 3 añitos tal vez. Y se nos perdió entre el gentío. No, unos creímos que andaban con los otros y los otros creyeron que andaban con nosotros y se nos perdió. Usted, si alguna vez ha tenido este tipo de experiencia, sabe lo que eso significa. ¿Cómo corríamos? ¿Cómo corría quien les predica hoy? Fuimos a dar parte a los guardas. Usaron los altavoces del parque. Hicimos toda clase de cosas. Porque era un sentimiento tan terrible que no podíamos nosotros manejarlo. Eso escapaba a lo normal, a lo inteligente. Sí, posiblemente. Un día, una vez, bueno, es de por demás decir encontramos, ¿verdad? Un día, hace ya muchos años, tuvimos una experiencia terrible en mi casa. Yo me desperté como a eso de las 3 de la mañana. Yo no sé la hora realmente. 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana. No recuerdo la hora. Mi esposa sí recuerda. A revisar a mi hija. Los padres primerizos tenemos ese defecto, o no sé si es una virtud, a revisar que estuviera respirando. Cuando alumbré con el foco, mi hija estaba con los ojos tiesos y con vómito fuera de su boca. Ya no respiraba, o por lo menos así lo sentíamos. ¿Cómo corrí esa mañana hacia el hospital? ¿Cómo corría ese carro?
cómo volaba ese carro en algunas curvas hacia el hospital. Y cuando llegamos al hospital, a Grecia, estábamos en Grecia, un trayecto que se hace en 30 minutos, lo hice como en 15 minutos. Era de madrugada, no había carros y yo iba corriendo mucho. Los que conocen el hospital de Grecia saben que a la entrada de las urgencias usted puede pararse y ver hacia el frente y es una recta que casi llega a la Cooperativa Victoria. Yo dejé a mi esposa con mi hija allí en urgencias y me fui esa madrugada caminando hacia arriba. No sabía para dónde iba, no sabía qué estaba haciendo, solo iba rogándole a Dios que no le pasara nada a mi hija. Yo levantaba las manos, no le hablaba a Dios, le gritaba a Dios. No había mucha gente esa madrugada, pero no me importaba. No me importaba, tenía una gran necesidad. Tenía una gran necesidad de que a mi hija no le pasara nada. Y no importaba si alguien me criticaba, yo estaba viviendo mi necesidad. Esta mujer tenía una gran necesidad de ser amada, de que alguien la viera con otros ojos, de que alguien pudiera acariciarle su cabeza con una mano diferente a la que antes la tocaban. E hizo eso. Se postró y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Era una profunda necesidad. Estaba en la parte baja de la montaña rusa. Hermano, hermana, usted que me escucha, ¿ha pasado usted alguna vez una necesidad tan grande que no le importa lo que otros puedan decir, pero usted necesita hablar con Dios y expresarle su dolor y la necesidad de una respuesta? Es el caso de esta mujer. Y es la razón por la que esta mujer actúa de esa forma. Una profunda necesidad. Número 2. Yo quiero decirle esto. La segunda razón por la que esta mujer hizo esto es por un sentimiento profundo de agradecimiento. ¿Le ha pasado a usted, seguro? Me ha pasado a mí, como ministros, que alguien nos diga con lágrimas, solo ocupaba que alguien me escuchara. No quiero pedir nada, solo ocupaba que alguien me dedicara unos minutos para poder hablar, para poder sacar esto aquí que está dentro. Y terminan: agradezco mucho que usted me haya dado la oportunidad de hablar con usted y de contarle un poco. Nos ha pasado eso.
nos ha sucedido eso. Ella estaba profundamente agradecida porque el maestro la había aceptado. Porque el maestro no la regañó, no la hizo a un lado, sino que se sintió honrado el maestro. Se sintió honrado por la actitud de esta mujer. Ahora, permítame por favor hacerle una pregunta. Una pregunta. De aquí nace el tema. ¿Por qué yo debería agradecer a Dios? ¿Por qué usted debería agradecer a Dios? ¿Por qué deberíamos nosotros estar agradecidos de tal forma con Dios que no importa que lloremos, que no importa que los demás nos juzguen, pero es que yo estoy agradecido con Dios? Estoy agradecido porque Él ha sido bueno conmigo. Yo sé que esta palabra bueno ahora es casi un cliché, pero estoy hablando de verdad, de verdad. Él ha sido bueno. ¿No sabe usted el día la hora cuando el médico nos dijo, no, su hija está perfectamente bien, no le pasó nada? Y usted no sabe cuánto yo lloré después delante de Dios agradeciendo el favor que Dios me había hecho o nos había hecho. Usted tiene algo, hermano, hermana mía, usted tiene algo por qué sentirse agradecido por Dios, con Dios. Perdón. ¿Usted recuerda la historia que un día les relaté y lo voy a hacer otra vez? Eso es de la vida real. Esto no es un cuento, es de la vida real. Un hombre en los Estados Unidos, un hombre rico, un hombre con mucho dinero, con mucha tierra, con muchas posesiones. Un día empezó a tomar licor. Tenía una linda familia, hijos, aún pequeños, una esposa trabajadora y esforzada con él. Un día comenzó a tomar licor. Y tomó licor. Y perdió todo lo que tenía. Perdió sus tierras, perdió sus autos, perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Tuvo que irse a vivir a la calle. No, esto no es una historia ficticia, es una historia real. A vivir y a comer de los basureros.
Pasado algunos años, él estaba buscando dónde acostarse en una acera y buscando un periódico para cubrirse un poco. Y él cuenta en su testimonio que como algo divino, un periódico vino y le dio en su rostro y se pegó en su rostro. Él agarró aquel periódico para quitárselo y vio y leyó un anuncio de una campaña evangelística. Una campaña evangelística. Y dice que él fue esa noche a la campaña. Y esa noche aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Recobró a su familia. Y todos después iban a la iglesia. Recobró muchas tierras. Dios se las devolvió. Y un día, él cuenta, fueron a una iglesia y solían sentarse en las sillas de adelante. Y cuando empezó la música, ellos empezaron a cantar y a levantar sus manos y empezaron a danzar. Y la demás gente solamente los veían. Y así pasó un domingo y otro domingo y otro domingo, hasta que el pastor de esa congregación dijo: no podemos seguir así con esta gente. Hay que ir a visitarlos para hacerle ver que no está bien lo que están haciendo. Y fueron a visitarlo. Cuando llegaron a la casa, el hermano estaba arando un terreno para sembrar. Fueron donde él estaba y le dijeron: hermano, nosotros hemos venido a hablar con usted porque hay algunas cosas que no nos parecen. Él les preguntó, mientras seguía caminando con los bueyes, arando, él le preguntó: ¿y qué es lo que no les parece? Lo que no nos parece es que, y ellos caminando detrás de él, no nos parece que suceda lo que ha estado estos últimos domingos, que ustedes llegan a la iglesia y se sientan adelante y levantan sus manos, cantan y danzan. Eso no nos parece. Y el hombre le dijo, son palabras suyas, él le dijo: pastor, yo lo siento mucho, pero eso no puede cambiar, porque Dios me ha hecho libre, he rescatado a mi familia, he rescatado muchas cosas que el diablo me quitó, y no puedo más que ser agradecido con Dios por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Yo no sé, hermano, si usted tenga algo que agradecerle a Dios. Si usted tenga algo por qué postrarse y llorar en agradecimiento a Dios. O tenga algo por qué llegar al culto y alabar a Dios con tanta euforia, con tanta
con tantas ganas y con tanta libertad. ¿Sabe esta mujer? Era una mujer agradecida. Y todo lo que estaba haciendo, aún fuera de toda lógica, se llaman actos de agradecimiento. Deberíamos pensar un poco más en eso. Deberíamos de detenernos y pensar un poquito más en cuántas cosas hay que deberíamos agradecer a Dios por ello. Y la tercera respuesta a la pregunta ¿qué hace que una persona se comporte de esta manera? Es, según este pastor, un profundo amor a Dios. Un profundo amor, un amor sincero, un amor sin maquillaje, un amor de verdad, un amor que sale de aquí, de lo más profundo de nuestro ser. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ámalo a Él. Amemos a Dios de tal forma que Él pueda sentirse y hablar por nosotros. ¿Qué hace que un hombre como este fariseo actúe de la forma que lo hizo? Vamos a ver. Decía al principio que lo lógico, lo normal, es que un hombre espiritual se sintiera contento por todo lo que está pasando. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo este fariseo? No hizo lo que Cristo estaba haciendo. Cristo estaba haciendo otra cosa. ¿Sabe qué hizo este fariseo? Valoró en esta acción, valoró más los pecados de esta mujer que la actitud de arrepentimiento y adoración que ella estaba teniendo en ese momento. Cuando yo le decía, escribía estas notas, Dios trataba conmigo como tiene que ser. Y una de las cosas que quise manejar en esta predicación es lo siguiente. La iglesia puede tener muchos enemigos. La iglesia puede tener muchos que nos adversan. Y eso es normal. Y no solo es normal si eso, sino que además eso es lo que le da sabor al caldo, créame. Eso es lo que le da sabor a la vida cristiana. Cuando haya gente que nos adversan, que nos maltratan, que se burlan de nosotros, eso es lo que le da vida a la iglesia. Porque Cristo lo dijo, porque Cristo lo enseñó. Eso iba a suceder a la iglesia. Eso nos iba a suceder. Entonces, entendemos por eso que Dios está con nosotros. Y el diablo se enoja porque Dios está con nosotros.
las armas y los enemigos de afuera no nos hacen tanto daño. No nos hacen tanto daño. Muchos de los que están conectados en esta hora y que fuimos contemporáneos cuando empezamos los caminos del Señor, recordamos cuando estábamos en un culto y oíamos la lluvia de piedras que caían en el techo. Y hubo que cambiar el techo un montón de veces porque le hacían huecos literales a las láminas de zinc. Cómo nos ofendían. Pero esas ofensas eran, sin que ellos lo entendieran, era lo que nos daba fuerza a nosotros para seguir adelante. Porque entendíamos que esas ya eran palabras que Cristo había dicho y que Cristo nos había enseñado, y nos sentíamos contentos por eso. Las armas y los enemigos de afuera no nos hacen mucho daño, pero hay algo que es terriblemente dañino. Yo le llamo autosabotaje. Autosabotaje es cuando dentro de la congregación hay personas que son como este fariseo, que andan viendo los equívocos de otros y valoran más las equivocaciones que ellos tienen que el amor y la gracia que Cristo le ha dado a esas personas. Se llama autosabotaje. Hermano, permítame decirle esto. Usted en la congregación, desde el punto de vista humano, usted nunca encontrará a nadie que sea perfecto. Todos cometemos errores. Todos metemos la pata en alguna vez. Todos nos equivocamos. Pero no hay nada más terrible cuando haya personas que, como este fariseo, en lugar de sentirse contento porque una mujer de la calle, una mujer pecadora, ahora estaba al frente del maestro, en lugar de decir qué bueno, como conocedor de Dios que era, que debió haber dicho qué bueno, qué lindo, cómo me alegra que esta persona que se apartó del Señor ahora ha regresado. No, este fariseo sigue existiendo hoy en muchas congregaciones. Cuando aquella persona que comete un error, otra vez, el cristianismo es sencillo, solo es amaos los unos a los otros. Amémonos. No se convierta usted en un fariseo. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe usted por qué este hombre actúa de la forma que lo hace? Porque él no conoce a Dios. Porque él no conoce a Dios. Conoce muchas cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Porque ninguna persona que conozca a Dios va a dejar de entender que cualquier persona puede equivocarse. Pedro se equivocó. Negó al maestro. Lo negó 3 veces.
Pero aún así Cristo no veía los equívocos de Pedro, sino el amor que sentía por él y la calidad de persona que era este hombre. Usted conoce la historia de la Biblia. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se equivocaron? Pero usted siempre va a encontrar estos extremos de la vida. Personas que con mucha sinceridad quieren buscar de Dios, y muchos fariseos que no conocen de Dios están ahí para juzgarlos, para maltratarlos, para ver de qué forma obstaculizan. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama autosabotaje. No tengo tiempo aquí ya para contarle a usted cómo en muchas ocasiones, en tiempos pasados, yo testigo de eso, no dejaban entrar a una mujer a los templos porque andaba mal vestida, porque andaba con pantalones o con una navaja muy corta o con un escote muy corto, y le decían con palabras textuales: no, es que usted va a entrar a la casa de Dios y con esa ropa no se entra a la casa de Dios. Un inconverso que de pronto andaba buscando alguien a quien contarle su dolor, alguien con quien compartir su dolor de vida. Estaban los fariseos en la puerta, estorbando que entrara. O un hombre mechudo, sucio. No, así no se entra al templo. Tiene que ir a bañarse primero. Y yo con la experiencia que tengo, se lo digo, yo he visto personas que dan la vuelta en la entrada del templo y se van para el mundo porque algún fariseo no los dejó entrar. Que Dios nos ayude. ¿Sabe usted por qué este hombre actuaba de esa manera? Porque no conocía a Dios. El que conoce a Dios de verdad sabe que en primera instancia Dios es amor. Y Dios dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso en esta hora, hermano, hermana, amigo querido, si usted está escuchando este mensaje y quiere entregar su vida a Cristo, hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Si usted quiere volver a los caminos de Cristo porque se ha apartado, hoy es la oportunidad. Y no se preocupe cuando se encuentre un fariseo. Siga adelante, esfuércese, luche, que habemos muchísimos que no somos fariseos, que conocemos a Dios de verdad. Haga conmigo esta oración si usted quiere entregar su vida a Cristo. Diga conmigo: Señor Dios, muchas gracias por esta oportunidad que tú me regalas hoy. Dígale: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, Señor. Que tú tomes la dirección, que tú cambies. Te doy permiso que tú cambies esas cosas que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a seguir adelante en esta tierra, en esta vida.
Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y que tú, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dígale, Señor, para que aquel día que seguro llegará, tú pases lista a mi nombre feliz, yo pueda responder. Te doy gracias, Señor, y pido que tú me aceptes a mí como tu hijo, como tu hija, y que me ayudes a desarrollarme como tal. Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios, gracias, Padre bueno. Hermano querido, usted tiene algo por qué agradecer a Dios. Hágalo en esta hora. Dígale, Señor, gracias por todos los favores que yo he tenido de parte tuya, Señor. Por todas las bendiciones que tú, Señor, me has dado. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Porque tú pones protección a cada uno de nosotros, Señor Dios. Yo bendigo, Señor, a cada una de las personas que están conectadas en este momento, Señor. Bendigo sus vidas. Hermano, te bendigo. Bendigo tu casa, tu familia. Bendigo tu ser. Y declaro el favor de Dios sobre tu vida en esta hora. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, que la paz de Dios sea siempre con nosotros. Que Dios le bendiga mucho y que tenga una linda semana. Que esta semana sea una semana buena para usted, para todo lo que tenga que ver con usted, su casa, su familia, su trabajo, su negocio, sus estudios, todo lo que tenga que ver sea una buena semana para cada uno de nosotros. Que la paz de Dios le cuide siempre y que la bendición de Dios nunca se aparte de nuestra vida.